con un poco de información, con entrevistas también, como nos gusta a nosotros. Sí, vamos a hablar con un amigo de Mercedes, que 2x3 ahí le estamos golpeando la puerta virtual, lo estamos molestando al hombre para charlar un ratito con él. Lo que pasa que tenemos que molestarlo, tenemos que pedirle opiniones porque la realidad así lo indica. Y bueno, algunos prefieren callar, ¿sí? No decirnos nada al respecto, y otros, como él, siempre nos dan alguna opinión, algún comentario, ¿sí? De lo que está pasando, en este caso, en la provincia de Buenos Aires, en el país. Vamos a presentarlo a Carlos Mozo, ¿sí? Hombre de Mercedes. A ver, un hombre que tiene mucho vínculo con lo social, también con lo político, en materia de infraestructura. Bueno, a partir de su insistencia se fueron logrando cosas a través de la nación, en la provincia de Buenos Aires, con la Ruta 5 también. Pero bueno, de un tiempo a esta parte, otra vez volvimos, digamos, al estancamiento, ¿no? ¿Cómo estás, Carlos? Buen día, gracias por conectarte. Eduardo, querido, buen día para vos y a tu teleaudiencia. ¿Cómo va? Bien, bien, gracias por este tiempito que nos das, por este alto en el camino. Bueno, se hizo difícil, ¿no? De un tiempo a esta parte. Es verdad, por ahí tuviste que abrirte un poco por otras ocupaciones también laborales, obviamente, pero se hizo difícil de un tiempo a esta parte. Mucha promesa, sí, mucha teoría, pero poca práctica en la Ruta 5. Y bueno, ahora escuchamos esto de vialidad. ¿Cómo te cayó la noticia? Mira, la verdad tengo sentimientos encontrados. En primer lugar, me pongo en los zapatos de los buenos empleados, y te aseguro que hay muchos, de carrera a políticos que seguramente se quedan sin trabajo, porque no son empleados, sino son familias enteras. Ahora, me gustaría hacer una breve introducción antes de emitir una opinión. Digo, vialidad como institución. Tiene un montón de décadas de funcionamiento y fue creada con un objetivo que obviamente a las claras quedó expuesto que no cumplió con ese objetivo. Y digo esto porque más allá de que Vialidad estaba presente y seguía estando presente, por ejemplo, casos puntuales como en la cordillera, en los pasos fronterizos, era Vialidad la que habilitaba nuevamente los caminos, el tema de seguridad vial en esos casos puntuales. Ahora, en el resto del territorio era muy difícil ver cómo funcionaba Vialidad Nacional, sabiendo que encima no tenía presupuesto. Entonces, por un lado, era entendible que el impuesto a los combustibles, que también fue creado para uso exclusivo de Vialidad Nacional como institución, para el mantenimiento de caminos, de rutas, de autopistas y demás, eh, los gobiernos, con el transcurrir de los gobiernos y de todas las composiciones de diputados y senadores provinciales, veían una oportunidad de una caja que aumentaba cada vez que aumentaba el combustible, una caja muy tentadora, millonaria. Entonces empezaron a echar mano a esa caja que se agigantaba cada año y la utilizaron para cualquier cosa, menos para cuidarnos a nosotros, menos para cuidar a los caminos, transformar rutas en autovías o en autopistas, que eso está relacionado directamente no solo con la seguridad vial, sino con la conectividad de los pueblos, que tiene que ver con la educación, con salud y obviamente con las economías regionales. Ahora, pasando en limpio esto, viendo que ya Vialidad no contaba ni siquiera con presupuesto acorde y que estaba muy limitado en su gestión, digo, no, si no tenía razón de ser para que exista como estaba existiendo, posiblemente este gobierno le encontró una beta para que sea productivo. ¿Cuál sería esa beta? Bueno, que personal con capacidad técnica que trabajaba en vialidad van a pasar a depender de otros tipos de ministerios porque entiende este gobierno que van a hacer las cosas bien sin depender de 5.000 empleados como tiene Vialidad Nacional en lo largo y ancho del país. Bien, bueno, Perdón. esto es importante lo que nos estás diciendo, Diego. O sea, uno piensa que se cierra vialidad, sí, pero bueno, si se va a utilizar después, o sea, o si se van a utilizar otras herramientas, otros recursos,
para que se siga operando, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuándo nos vamos a enterar nosotros si la decisión fue atinada? Y de acá a 2 o 3 años. Y claro. Ahora, en el mientras tanto, digo, las rutas ya desde el año pasado vienen totalmente desatendidas. Y lo hemos hablado con vos en tu Sí, 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 programa, sí. que el pequeño movimiento que hay entre Mercedes y Suipacha se da de manera obligatoria y no por decisión del gobierno nacional, con un préstamo que se sacó en el 2022 y que obviamente tiene fondo asignado y que obviamente esa plata están obligadas a utilizarla para lo que se pidió. Ahora, eh, la contracara de esto, digo, es lo que también anuncia el gobierno, ¿no? De concesionar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales. El concesionar son privatizaciones. Ahora, cuando nosotros tuvimos acceso a cómo son los pliegos de licitación para estos 9.000 kilómetros de concesiones privadas, hay artículos que son muy específicos y en tanto y en cuanto dice el gobierno, ¿no? Le dice al privado que quiera concesionar, si vos querés hacer el mantenimiento que estás obligado a hacerlo, tenés que hacerlo con recursos propios, o sea, con recaudación de las cabinas de peaje. Apartado, si vos querés hacer obras nuevas en la traza que vos concesionás, también lo tenés que hacer con tu propia recaudación de las cabinas de peaje. Y hay algo que es gravísimo, digo, ¿no? Para lo que entendemos que es grave, donde el gobierno te dice que la tarifa tiene que ser actualizada cada 3 meses, también dice que la empresa concesionaria puede decidir si va a agregar más cabinas de peaje. Vamos a tomar como referencia Luján, Santa Rosa, La Pampa, ¿no? Sí. Entonces, en esta concesión, la concesionaria va a determinar si va a agregar o no más cabinas de peaje. Ahora, el gobierno no le dice 1, 2 o 10. En ese podés agregar, perdón que tengo la garganta la Sí, sí, sí. miseria, podés agregar en el pliego licitatorio, hay puntos suspensivos y 3X, como diciendo que también la concesionaria define si va a poner 1, 10 o 20 cabinas de peajes más a las que ya tenemos en la Ruta Nacional 5. Entonces, eso es muy claro, es concreto. El gobierno nacional le dice, esta ruta te la concesiono y arreglate vos como puedas. ¿Cómo la vas a mantener? ¿Y cómo vas a hacer obra? Bueno, arreglate vos con las cabinas de peaje y con la recaudación. Entendiendo que históricamente la Ruta 5 tiene una muy baja recaudación. Por más que me digan que en Olivera hoy transitan 11.000 vehículos por día, bajan a 5.000 el 9 de julio y bajan a 2.000 a Trenquelauquen, por dar números redondos, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, eso no alcanza ni siquiera para el mantenimiento. Claro, ahí está el tema, ¿no? Porque, o sea, Ahora, lo que para la nosotros puede ser tarifa, caro, para una claro, empresa que tiene que hacer obras, no le alcanza. exactamente. Digo, si la empresa considera, con todo el desfasaje económico que hubo de hace unos años a la actualidad, ¿no? Cómo aumentó el combustible, porque todo se terceriza. Vamos a suponer, Eduardo, vos sos un empresario que ganás la licitación, ¿no? Muy bien. Ahora, vos no tenés gente para cortar el pasto. Vos no tenés gente para la luminaria de todo el corredor. Vos no tenés gente para hacer bacheo. ¿Qué haces vos como empresario? Contratás o tercerizás los servicios. Sí, Ahora, los que sí se dedican a eso, yo tengo una empresa contratista para hacer bacheo y me quiero ser parte de tu empresa, yo te voy a pasar un número. Y el de la luminaria lo mismo, el de seguridad vial lo mismo. Y vos con ese número final vas a decidir para que te rinda y puedas pagarlo, cuánto van a empezar a cobrar en las cabinas de peaje que te corresponden a tu ruta. Es más, encima le tenés que agregar para tener ganancia, porque si no, y sí, ¿qué privado obviamente, invierte si no tiene ganancia? por supuesto.
Entonces, es todo una disyuntiva el tema de la licitación y obviamente quiénes son los que vamos a pagar primero el mantenimiento y no creo que tengamos obras nuevas, la obra nueva en el caso de que se licite. Nosotros los usuarios pagando el peaje que no quiero imaginar a Sí. cuánto se van a ir los Lo que peajes. va a costar y cuántos más te van a poner, ¿sí? En todo este trayecto, en todo este camino, por citar solo Exacto. algunos. Bueno, pero ahí está un poco, Carlos, también la diferencia de cuando las cosas se hacen bien y cuando las cosas se hacen mal. Creo que Vialidad es un fiel reflejo de ello, ¿no? Cuando Está se hacen bien, bien las cosas o se hacen mal. exactamente. Ahora, vos fíjate Cuando que digo vialidad me refiero al manejo político que se le dio a vialidad, ¿eh? No me refiero a los es, empleados de vialidad, porque por ahí uno dice vialidad pero y caen todos en la misma. No, el manejo político que cada gobierno le fue dando a vialidad. exactamente. Y cada gobierno, como en cualquier institución del Estado, fue agregando militantes, como pasa en todos los organismos, Sí, ANSES, PAMI, no sé, lo que se te ocurra. No solamente en Nación, sino el gobernador lo mismo, ¿eh? sí, 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 Hay sí. una superpoblación. Digo, los que hemos ido incluso te digo, lo COVID, en un edificio que tenía exclusivamente para las concesiones viales, separado de vialidad. Le digo, lo que hemos ido, viajado y recorrido esos organismos, te puedo asegurar, Eduardo, eh, que es increíble ver la cantidad de gente, todos sentaditos enfrente de una computadora trabajando. Ahora digo, hacía falta, y la verdad, no sé si para hacer un proyecto de una sola ruta hacía falta tener 2.000 empleados sentados en una computadora. A lo mejor sí, desconozco, pero es la tarea del gobierno, ¿no? Estar en ese tema. Y digo, lo llevo a Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas que lo tuvieron que sacar de esa ley bases que lo iban a privatizar. ¿Cuál era o es el argumento histórico de todos los gobiernos respecto a aerolíneas? Eh, es deficitaria, está lleno de empleados, todo es planta política, los sindicatos, bla, bla, bla. Resulta que ahora el gobierno te dice que da superávit, pero igual la quiere vender. Digo, si te da superávit, ¿no es rentable para el Estado tener un ingreso extra con la necesidad de ingresos que tenemos? Pero bueno, la idea de este gobierno es vender todo, privatizar todo, eh, todo lo contrario a otros que decidían ser todo del Estado, que tampoco comparto, ¿no? Ni un extremo ni en el otro. Pero digo, volviendo a vialidad, Sí. volviendo a las rutas nacionales, yo creo que si esto es positivo, lo vamos a ver dentro de 2, 3 o 4 años. Y en el medio, Carlos, los usuarios y en el medio los vecinos, ¿sí? De las distintas ciudades que están esperando las obras. No hablo de la parte política porque vos también lo sabés que la parte política, a excepción, digamos, de tu caso, y esto lo puedo decir porque hubo una coherencia, digamos, en el reclamo, porque en el gobierno de Cambiemos, en el gobierno del Unión por la Patria, del Frente de Todos, etcétera, ¿sí? Mantuviste, digamos, la coherencia. Por eso no quiero hablar de la parte política, porque depende del lugar que están, protestan o no, pero sí de los vecinos que todavía están reclamando la ruta 5, vecinos que están reclamando mejoras en la ruta 7, o que se termine, ¿no? Es que se termine un tramo, me parece que falta de la 7, etcétera. Ni hablemos de las provinciales. Bueno, vos diste justo en el clavo con el tema de los reclamos de los vecinos. Por lo menos hasta hace días que Vialidad existía, nosotros teníamos un lugar para donde ir a reclamar. Claro. Ahora no tenés más. Ahora, ¿quién le reclamás? Claro. Olvídate. Independientemente de quién gobernaba en algún momento, que no nos atendían el teléfono, no nos abrían la puerta, recibían los expedientes y los cajoneaban o lo hacían un bollo y los tiraban. Si no ibas recomendado o acompañado de un funcionario afín a ese gobierno, no nos atendían. Digo, pero medianamente teníamos a quién acudir. Ahora ya no sabemos a quién, porque ¿qué ministro te va a atender como nos atendían? Y a ver, eh, esta es una cuestión que pasó, no quiero decir que era lo mejor, pero digo, el ministro de Transporte Dietrich, en la gestión de Macri, nos respondía, si no era en el día, a los 2 días nos respondía lo que nosotros consultábamos.
La dirección de vialidad, cuando estaba Javier Iguacel, era prácticamente en el día teníamos respuesta. A lo mejor nos gustaba más, nos gustaba menos, pero digo, teníamos ese ida y vuelta con funcionarios o cuando pasaba algo en la ruta o algún proyecto o vecinos que queríamos tener reuniones, teníamos las puertas abiertas siempre. Hoy, yo creo que a partir de ahora va a ser imposible que autoconvocados, vecinos, incluso los propios intendentes, si no son afines, difícilmente lo vayan a atender. Te hago la última pregunta con respecto a este tema. Dos finales te hago. Una con respecto a este tema. ¿Te llamó la atención en todos estos años? Por lo menos por ahí puedo estar equivocado de lo que voy a decir, pero a mí me llamó la atención una cuestión y que tiene que ver con que los distintos gobernadores de la provincia de Buenos Aires se han involucrado muy poco en este tema. ¿Sí? En elevar un reclamo. Entiendo que la ruta es nacional, pero bueno, forma parte también de la provincia de Buenos Aires. Vos me dirás, bueno, Eduardo, no se ocupan de las rutas provinciales, no van a ir a reclamar por la ruta nacional, ¿no? Pero se han involucrado muy poco todos los gobernadores que pasaron en este último tiempo con algún reclamo sostenido por esta cuestión. Los gobernadores están negociando listas. Una vez que se cierren las listas, y si a un gobernador no le gustó, como estaba escuchando ayer, no me acuerdo si de Corrientes o Misiones, que le propuso al presidente darle las dos bancas de diputados nacionales que representan a esa provincia a cambio de que la Libertad Avanza no le haga una lista paralela y la Libertad Avanza no se la dio, digo, esas cosas van a pasar, tristemente, ¿no? Digo, los gobernadores van a ir para el lugar que le convenga. Después que se acomoden su ranchito, como hablamos en criollo, seguramente al que le convino no va a decir nada y al que no le convino va a salir a patalear. Ahora, es muy importante saber también qué va a pasar con la recaudación de impuestos a los combustibles. Porque digo, si este gobierno dice, listo, privatizo todo, háganse cargo los privados, estaría bueno que le diga a los argentinos, retiro el porcentaje de impuestos a los combustibles que pagamos todos los argentinos, porque no le va a hacer falta. Claro. Lo va a hacer y ahí está la otra negociación de los gobernadores, porque digo, también el gobierno está diciendo todavía, no de frente, las rutas que no van a ser concesionadas, que son más de 30.000 kilómetros por fuera de las 9.000 que van a ser concesionadas, van a estar dentro de las provincias. Los gobernadores van a patalear. Y si el presidente te dice, bueno, háganse cargo ustedes porque son provinciales también, o porque son jurisdicción provincial, y ahí seguramente van a pedir, bueno, mandame el porcentaje del impuesto a los combustibles que me conviene. Bueno, yo creo que toda esa puja va a venir y va a seguir estando, en principio, hasta el sábado que viene, que se cierran las listas. A partir de ahí, el gobernador descontento, no tengo duda que va a salir a patalear. Hablando de listas, ¿sí? Y ya que me abrís la puerta, te tengo que preguntar, ¿sí? ¿Estás involucrado en lo que es potencia? Sí, sí, acá en Mercedes soy el referente Sos local, el claro. referente, ¿no? ¿Y Sí, sí. qué pasa en Mercedes con potencia? ¿Cómo viene el armado para estas elecciones, Carlos? Eh, esta semana tenemos toda la semana para acomodar la parte burocrática o administrativa y estamos presentando listas sin ninguna duda. Bien, o sea, en tu caso está la intención de volver al Consejo Deliberante. Sí, por ahí hasta hace unos meses no era mi intención, pero la situación va empujando y bueno, seguramente encabezaré la lista de concejales. Perfecto, así que esa fotito que nos llegaba con Talerico significaba que vas a estar como referente. Te lo pregunto porque, bueno, acá en Chivilcoy también ya se están preparando, ¿sí? Ahí en Mercedes, por ejemplo, acá en Chivilcoy tenemos UNIR, tenemos el MID, una parte de lo que fue Republicanos Unidos. ¿Qué está pasando en Mercedes en cuanto a la alianza? No sé No, qué partidos hay. no, acá por ejemplo el MID y UNIR no tienen representación, Ah, no tienen representación, está bien. así que va a ser todos los voluntarios, gente que se quiera, digamos, involucrar y vayamos pensando en esta misma línea, bienvenido sea. Perfecto. Bueno, ya charlaremos entonces más adelante en el tiempo, a ver qué pasa en Mercedes también con esta nueva participación política. Como siempre, muchas gracias por la predisposición, ¿sí? de charlar con nosotros. No, por favor, siempre el agradecido soy yo.
siempre, y creo que hace muchos años nos conocemos y siempre digo lo mismo, ¿no? En cualquier lucha que uno tenga como vecino, la importancia de tener a periodistas que realmente visualicen la problemática, esa convocatoria, esa lucha, ese reclamo, va a tener un fin seguramente mucho más rápido. Si nosotros reclamamos y no tenemos eco, no sirve de nada. Así que le agradecido soy yo. Muchas gracias, Carlos, que sigas muy bien. Carlos Mozo charlando con nosotros aquí en la mañana del centro. Bueno, una persona que desde hace tiempo, bueno, primero usuario vial, estuvo siempre relacionado con el reclamo por la autovía, por la autopista de la Ruta 5, ¿sí? Bueno, enfrentó a gobernadores, ¿sí? Digamos, enfrentó a dirigentes políticos, a quienes estuvieron en Vialidad Nacional, ¿sí? Y bueno, fue consiguiendo algunas cosas. Algunas cosas se pudieron conseguir, otras quedaron ahí stand-by. Y también políticamente, este año va a estar jugando en Mercedes, dentro de lo que es Potencia o Potencia BA, que es esta, en este caso, ¿cómo se dice? Alianza, coalición, sí, que está encabezando María Eugenia Talerico, con el MID, por ejemplo. Bueno, en Chivilcoy el MID está fuerte, así que el MID también está, el partido UNIR. Bueno, son unos cuantos espacios, partidos políticos que también se están aliando para lo que es justamente esta potencia en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en Mercedes, Carlos Mozos es su referente. Hacemos la última tanda aquí en la mañana del centro y